Hola, los saludo con mucho gusto. Soy Maricruz Gómez de Alvear, enamorada de la Tierra Santa, enamorada de Jesús, su historia, su vida, su contorno, y que es para mí realmente un placer, una necesidad y un gusto poder compartirla con ustedes, un poco de mi experiencia, un poco de lo que yo reflexiono y he aprendido en todos esos lugares. Hoy vamos a hablar de un chiquillo precioso, encantador, lo más dulce, lo más amoroso que nos podemos imaginar y que no es muy difícil saber que ese niño es el niño Jesús, ¿no? Es Dios hecho niño y bueno, no deja de ser un personaje muy importante y una situación muy peculiar. Yo ya expliqué en algún momento que nuestro objetivo de hacer estos videos, en el contenido de estos videos, va a ser seguir un poco el orden de la vida de Jesús en algunos acontecimientos de la vida de Jesús y del Evangelio, de lo que nos narra, de lo que es la vida de la Sagrada Familia y la vida del Evangelio que Jesús predica, eligiendo las fiestas más significativas para hacer la reflexión e ir siguiendo al Señor. Hoy yo quisiera, hemos terminado una época importante que es la época de la Navidad, ¿no? Una época litúrgica, ¿no? Originariamente el primer videíto así más formales que hice para ustedes fue el Adviento, ¿no? Que es un tiempo litúrgico, o sea, tiene un carisma especial, que son 4 semanas antes de Navidad. Después viene el tiempo de Navidad y el tiempo de Navidad abarca 14 hasta el 12 de enero por ahí, desde el 25 de diciembre al 12 de enero. Y después del 12 de enero, el 2 de febrero se celebran los 40 días del nacimiento de Jesús, donde se celebra la fiesta del famoso levantamiento del niño, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas en estos 40 días que están condensando como la vida, la infancia de Jesús. Y me gustaría como que siguiéramos, porque en realidad de lo que se trata es de que conozcamos más a Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué hay que conocer a Jesús? Fíjense que preparando esta clase, ¿no? Esta plática, este tema, me encontré una homilía de otro de mis amadísimos personajes de la iglesia, que fue el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI estuvo en Nazaret en 1964 y estaban acabando de construir la nueva basílica, o bueno, la última versión de la basílica de la Anunciación en Nazaret, y él la consagra y bueno, es importante. Pero el sermón, la homilía que se echa, dice cosas muy importantes que vienen al caso, porque él dice que Nazaret, y bueno, con Nazaret estamos entendiendo el origen, ¿no? Donde vive la Sagrada Familia y el origen donde se va a desarrollar pues la vida, el inicio de la vida de Jesús. Y entonces él explica que Nazaret es la escuela donde puede entenderse la vida de Jesús. O sea que si alguien puede decir, ay, ¿para qué nos importa qué hacía Jesús cuando era niño, no? ¿Qué nos importa saber si jugaba con sus hermanitos o con sus primos? Y él dice, no, es muy importante Nazaret, es la escuela donde se empieza a aprender, no solo entender la vida de Jesús, sino también de su obra del Evangelio, ¿no? Y de todo el recuerdo, bueno, el Evangelio que nos refleja toda la obra de Jesús que nos han dejado escritos quienes lo siguieron. Y entonces ahí dice eso, ¿no? Como él empieza ahí en Nazaret, si nos fijamos bien, observamos, ¿no? El sentido profundo y historiado, a escuchar, a meditar, a penetrar en la vida sencilla, humilde y encantadora del Hijo de Dios entre los hombres. O sea, tiene que haber sido una cosa importantísima, ¿no? Es la Virgen, Jesús, San José, viven realmente una época muy hermosa, pero vamos a ver que eso no quiere decir que no haya sido bastante, pues,
tormentosa en algunos momentos, sobre todo en sus inicios, ¿no? Ya también reflexionábamos en algún video que, bueno, cómo es la relación con la Virgen y San José, que la trae Nazaret, que si cuando va por ella a Hebrón, que estaba con su prima, resulta que está embarazada, bueno, toda esa situación que fue un gran dolor para la Virgen y para San José. O sea, los tres, la Virgen, sobre todo los padres, no sufren, dijéramos, toda esa dificultad. Y entonces tienen que afrontar, bueno, ya dijimos, ¿no? San José la lleva a la Virgen, bueno, la lleva, vive en el templo ella, la llevaron los papás y él la va a traer. Apenas la trae, tiene que regresar porque Isabel, a Hebrón, ¿no? Cerca más adelante de Jerusalén, porque Isabel está encinta y va a dar a luz. Viene, la mujer está ya súper embarazada, la Virgen, van a Nazaret con esa congoja. Se les acaba la congoja cuando ya Dios le manda el ángel a San José diciéndole que lo que ha pasado, que su mujer está encinta por obra del Espíritu Santo, y ya se calman y entonces viene otro episodio que es la muerte de los inocentes, la persecución horrible que tiene Herodes, porque cuando vienen los magos, como vimos la sección pasada, la vez pasada, le avisan que ha nacido el rey de Israel y que lo quieren ir a conocer, y entonces Herodes enloquece y se dedica a matar a los niños de Belén, menores de 2 años, porque el niño para entonces, como habíamos dicho, tenía como 1 año cuando vienen ellos, pero por si acaso niños de 2 años para abajo, y es una situación muy dolorosa y además de todo peligrosa. Entonces ahora ya no es que de repente María levántate a medianoche porque tenemos que ir al censo, no, ahora es levántate María, vámonos a toda velocidad porque Herodes quiere matar al niño y un ángel me ha dicho que nos vayamos, que los lleve a ti y al niño a Egipto. Y entonces cuando ya parecía que tenían un poco de sosiego, cuando ya habían puesto su casita, pobre, lo que fuera, ya tienen una vida que ya habían pasado todas esas, no sé, peripecias iniciales, resulta que tienen que irse a Egipto. Egipto está cerca, pero no tanto, hay que cruzar desierto, hay que caminar muchas horas, y bueno, San José se consigue ahí, pues no un burrito como llevó y trajo todas las veces anteriores a la Virgen, sino tiene que conseguirse otros 2 burritos, 3 apenas, y bueno, pues todas las cosas que se habían empezado con mucho esfuerzo, porque eran gente pobre que realmente viven de su trabajo, empiezan a ver qué se pueden llevar, y pues no se pueden llevar todo, porque pues no les caben en 3 burritos, y además llevan el regalo de los magos. Los magos habían hecho regalos muy buenos, como habíamos dicho, ¿no? Habían dado cofres así de oro, con incienso, con mirra, le habían dado un gran baúl con mucho oro, o sea, que hasta los sirvientes de los magos para regalárselos a entregárselos a San José y a la Virgen se veían con esfuerzo. Entonces, bueno, tiene que pasar todas esas dificultades, a dejar la casita que los había pues como acogido, los había serenado, los empezaba a vivir ahí su vida matrimonial. Bueno, pues todo eso hace una vida de muchos sobresaltos, ¿no? O sea, pobres, cuando ya parece que se están acomodando, y ahí viene uno y ahora viene otro. Pero esta realmente es la peor, dijéramos, amenaza para la vida del niño, y entonces se tienen que ir a Egipto, como les manda el ángel. Y bueno, estar en Egipto no es exactamente estar en un lugar muy, ¿cómo les diría? Muy conocido, propio para ellos, sino que, bueno, pues imagínense, son migrantes, ¿no? No tienen nada, no conocen a nadie, el idioma, pues hablarán alguna lengua que no es la de ellos, nadie conoce a San José para que le dé trabajo, porque pues él es carpintero, y sin embargo, bueno, pues pasan ahí muchos peligros, mucho sobresalto, pero llegan a tener ahí una vida, dijéramos, ordenada, ¿no? Y esa vida, se desempeña en
una vida que dijéramos que se va poco a poco asentando. Es que está atrás, hay otro, que se van poco a poco se van ellos organizando y la Virgen pues teniendo una casa pequeñísima, pobrísima, pero de mucha, que va respondiendo a sus necesidades. San José tiene su tallercito y el niño pues es el más feliz porque sus padres viven para contemplarlo, ¿no? Y toda esa, dijéramos, historia en Egipto pues no es realmente fácil, ¿no? Yo les decía antes que la Iglesia quiere que nosotros recorramos con la liturgia, que vayamos recorriendo con la Sagrada Familia o con Jesús cuál es el recorrido, cuál es el crecimiento, cuál es el programa. Y entonces vemos, fíjense, todos los acontecimientos de los que seguiremos hablando ahora, pero que se reducen a 40 días que los meten en la liturgia. Y bueno, por ejemplo, empieza la primera con la Navidad, ¿no? El nacimiento. Después del nacimiento hay una celebración importante el 1 de enero, que es poner el acento en Santa María, Madre de Dios. Y a mí me parece que es un tema importante porque no es fácil entender que la Virgen haya concebido un hijo y que ese hijo sea hijo también de Dios. Y bueno, es un poco complicado, pero de alguna manera el Dios, ¿no? Pues el Señor, el Padre, pone, dijéramos, como esa, pues es un requisito que no es que lo ponga el Padre, pero que es necesario, o es la forma adecuada, en que el Verbo de Dios, dice la liturgia. Hay una cosa muy bonita que dice San Atanasio, uno de los padres de la Iglesia, una lectura que se pone ese día para hacer el énfasis en que María es la Madre de Jesús, donde dice el Verbo de Dios, en una de sus cartas, que dice, tomó de María el cuerpo semejante al nuestro. El Verbo de Dios tomó la descendencia como un árbol así, ¿no? Por eso debía ser elegido con todo cuidado dijéramos, la persona que le iba a dar a Jesús. Es como que, a ver, es algo muy importante que no es fácil de explicar, pero ¿qué es lo que sucede? Jesús, ¿qué quiere? Jesús va a quiere venir a enseñarnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, y nos lo dice, nos lo explica, nos pone la muestra, ¿sí? Pero Él no quiere ponerse en una situación ventajosa. Es decir, yo soy Dios y yo me voy a transformar en un hombrecito y voy a ir al mundo a decirles qué tienen que hacer, pero yo sigo siendo Dios, ¿no? Entonces, en este momento, el tema es que Jesús se quiere hacer desde el principio una persona como nosotros. Quiere ser humana y divina. Divino no puede dejar de ser porque es Dios y nunca se va a morir y porque es su condición esencial, pero Él además quiere ser hombre. Y entonces aquí es como lo maravilloso, que queriendo ser hombre se haga exactamente igual que nosotros. En un momento más adelante, un poco más adelante, cuando ya están en la vida pública, Jesús va con algunos de los apóstoles a prepararse para la misión. Bueno, ya están en plena difusión del Evangelio, pero Él va con algunos de los apóstoles a la gruta, a la caverna en Jericó, bueno, en el desierto, allí en las orillas de Jericó, donde Él estuvo preparándose 40 días también para la evangelización, ¿no? Y entonces Él le dicen, bueno, pero cuando ya los lleva y les dicen, miren, acá vamos a pasar 2 noches, pero yo aquí me eché 40, ¿no? 40 noches, 40 días con un poco de queso, con un poco de alguna fruta, ¿no? Preparándome para la misión. Y entonces ellos le empiezan a decir, sobre todo Judas, que bueno, ¿y por qué
Ay, pues tú eres Dios, ¿no? ¿Qué te cuesta estarte 40 días en ese lugar? Y entonces él explica esto que estoy tratando de decir ahora. No, dice Jesús. Y entonces Jesús les explica que él es igualito que ellos, o sea que no está, él nunca quiso ponerse en una ventaja, sino que quiere ser exactamente igual que ellos, ¿no? Y que eso les quede claro, porque dicen, claro, tú eres Dios y qué fácil. Él dice, mira, yo soy Dios, pero al mismo tiempo he querido venir a la tierra y ser pobre. Si yo quisiera, podría multiplicar el dinero, no tendríamos que trabajar y seríamos ricos. Mis apóstoles y yo, pues ese no es de lo que se trata, ¿no? Yo elijo la situación de más, como, bueno, no lo dice así, pero yo lo digo, como de más pobreza, como que nadie le gane a pobre, ¿no? O sea, que no haya nadie que diga sí, pero pues es que eso yo no lo alcanzo, tienen el mínimo. Bueno, entonces aquí lo interesante es que Jesús necesita... dijéramos, la vida, la sangre de una madre, ¿no? Y en algún momento también en la reflexión de que Jesús, bueno, finalmente era Dios y tenía todo, pero no tenía padre, pero no tenía madre, ¿no? Y entonces él quiso saber lo que, además de todo lo bueno, de que iba a ser hombre y que iba a conocer todo lo de las personas, quería saber qué era tener una madre. Y de hecho, bueno, pues a Jesús, si nosotros hacemos un análisis de su vida pública y de su obra, es fructuosa, pero lo tratan muy mal y mucha gente no lo quiere, lo vituperan, lo envidian, bueno, lo peor del mundo le hacen, como, ¿no? Como lo tormentan, como lo matan y como todo, pero él nunca saca su poder sobrenatural de decir, esta crucecita yo me la cargo, ¿qué me importa? Porque soy Dios. No, señora, iba por las calles de Jerusalén arrastrando su cruz, pisándose a lo mejor la túnica, con los clavos así, bueno, de la corona de espinas. Eso lo podía haber evitado, pero sin embargo él sabía que él era lo redentor de su misión, era el que él tuviera que pasar por todo el proceso del sufrimiento, de la purificación, de lo que cualquier persona humana hubiera tenido que vivir. Entonces, bueno, es como muy bonita esta idea, pues, hablando ya de la infancia de Jesús, porque finalmente cuando el Papa llega y dice en Nazaret es escuela, pues sí, lo que es escuela es la infancia de Jesús, ¿no? Es lo que tenemos que conocer. Ahora que la psicología tan de moda dice, es que este niño fue así, o es que esto lo otro, o es que esta niña, o las experiencias de la infancia te marcan la vida. Sí, señor, igual es la de Jesús, ¿no? Solo que, bueno, no eran psicólogos o psiquiatras o maestros, sino bueno, era el proceso normal de una vida humana que él quiere vivir. Y entonces eso, dice él, el cuerpo, el que necesita Jesús, María es la que se lo va a dar, y siempre va a tener Jesús, como que María siempre estará en Jesús, porque finalmente ella es la que le ha dado, ¿no? Como todo el material humano que necesita. Lo mismo más o menos es lo que dice el Papa, ¿no? En Nazaret nosotros podemos aprender las cosas más mínimas de lo que eran la vida, ¿no? Las más necesarias, por ejemplo, ¿no? Cuáles eran, porque él dice además, cuáles eran los tiempos, los lugares, las costumbres, el lenguaje, las prácticas del lugar donde Jesús vivía. Y entonces este periodo de 40 días de la infancia de Jesús nos ofrece como esta oportunidad, ¿no? Fue una época difícil. Fue época difícil alejarse de la amenaza que era Herodes, pero en Egipto tienen un periodo más o menos larguito, más o menos, seguramente se calcula como de 4 años, porque ya quedamos, cuando los magos vienen el niño tiene como 1 año, y en ese momento es cuando viene todo el asunto de la matanza de los inocentes, y entonces ellos se van, ¿no? Camino, todo, ponte 1 año y medio, y cuando el niño regresa ya es un niño grandecito. Por ahí hay una imagen del niño, ¿no? Que ya están el papá, la mamá, el niño, y al fondo se ve un piquito, hay un cacho de pirámide porque están en Egipto. Y cuando el niño regresa a Nazaret, porque no van por el centro, porque el hijo de Herodes que está reinando a aquel lado, pues está igual de horrible que su papá, y si se lo descubren lo pueden
matar como quieren, y regresan a Nazaret, y regresan a vivir otra vez, a instalar la casa, a volver a crecer, etcétera, y es lo que, bueno, lo que se conoce como la vida oculta de Jesús, ¿no? Todo esto se va como a celebrar a lo largo de esos 40 días en la iglesia, eso, primero pues, celebrando el 1 de diciembre, como ya les decía, la fiesta de la Virgen María, Madre de Jesús, ¿no? Entonces ella, como me fijé sobre todo en la liturgia, ¿no? En la misa de la Virgen, donde ella va va resaltando, dijéramos, las partes, los capítulos, las oraciones que quiera decir. Por ejemplo, Santa María, Madre de Dios, es el nombre, ¿no? Y la petición de la Eucaristía es: Señor Dios, que por la felicidad, por la fecunda virginidad desde el género humano de María, quien le da el don de la salvación eterna, va a venir a nosotros por la posibilidad de haberle recibido, acogido, ¿no? Como Madre de Jesús. Y por lo tanto te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna el cielo y la tierra por los siglos de los siglos. Y le dice muchas cosas lindas a lo largo tanto de las, como hacen, ya saben, en la liturgia, ¿no? En el introito, en la oración de entrada, en algunas peticiones, en algunas cosas que sean como interesantes. Incluso la famosísima perícopa de la carta a los Gálatas dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Entonces, qué importante pues conocer esta infancia. Puede parecernos banal, puede parecer insuficiente, puede parecer hasta ridículo. ¿Por qué nos interesa si en Egipto, no? Tuvieron mala vida o no? Pues sí afecta. Era un niño refugiado, vamos a decir que a lo mejor lo veían mal, pero que a él no estaba, parece que ellos vivían en algún lugar retirado. Cuando se visita Cairo, te llevan a un lugar y te dicen: aquí vivía la Sagrada Familia. Ah, bueno, pues sí, se debe de ser, ¿no? Vamos a pensar que si no aquí en algún lugar cercano, ¿no? Pero sí, o sea, tiene sus inconvenientes, aprender a comer lo que hacen, lo que tienen, ¿no? Y entonces, pues esos, incluso hasta San José, pues nadie lo conoce, ¿no? Ni si, quién sabe cómo se entendería con los egipcios para ofrecerles sus trabajos. Y bueno, todo eso era como una fatiga, pero al mismo tiempo fue un lugar de profunda paz, ¿no? El niño seguramente fue creciendo poco a poco. San José seguramente le habrá hecho juguetitos de madera, ¿no? El niño jugaría con la arena. Siempre creo que ahí pues le conseguirían a lo mejor una cabrita para que el niño tomara leche todos los días. En fin, la vida de un niño en absolutamente paz y en absoluta armonía con sus papás. Pero en un contexto en que el pobre de soponcio en soponcio, ¿no? Llega ahí y regresan después a Nazaret. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como que el Papa Pablo VI nos invita como a meternos, a identificarnos con lo que sería esa vida sencilla, serena, hermosa, ¿no? Que viven en Nazaret. Y por eso él llama Nazaret es una escuela, Nazaret es todas las invitaciones que estamos diciendo a vivir y aprovechar lo que eso significa, ¿no? Dice: a observar, escuchar, a penetrar desde esta sencilla y humilde y encantadora forma de vida, ¿no? Del Hijo de Dios entre los hombres. Es decir, que hay cosas que serían importantes conocer, ¿no? Que en este momento pues ya no es el momento adecuado, hay mucho todavía que decir, pero todo es importante, ¿no? Todo es importante. Por ejemplo, dice él, tendríamos que aprender, fíjense qué importante, la primera lección es el silencio. Dice: vivimos en una vida totalmente agitada, totalmente
confusa, tumultuosa, y esa vida tan ruidosa y agitada que es la vida moderna, nos impide el vivir en el amor del silencio, ese admirable e indispensable hábito de espíritu tan necesario para que nosotros podamos seguir a Jesús y vivir como Él. Y como eso, muchas otras cosas. Además, dice otra en el silencio de Nazaret, ¿qué cosas se puede aprender también? El recogimiento, ¿no? La interioridad, sobre todo estar dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones, lo que el destino la doctrina de los verdaderos maestros, y sentir la necesidad de escuchar, de meditar, de reflexionar, ¿no? Después también nos ofrece una lección de vida familiar, dice el Papa, el significado de la Sagrada Familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza con carácter sagrado e invisible, la dulce de su pedagogía, su fundamental y incomprensión función social. Entonces, todas estas cosas nos ofrece la infancia de Jesús, este periodo que estamos viviendo, que terminará el 2 de febrero, y en el que Jesús vive con absolutamente idéntica la vida de una familia, la vida de un chico que crece, que se desarrolla, que va aprendiendo a hablar, que va aprendiendo, no sé, que juega con su cabrita a lo mejor, o sea, de algún animalito que tendrían para alimentar al niño, con la simplicidad de la vida cotidiana. Jesús va creciendo, ¿no? Y regresan a Nazaret, y dice el Evangelio que Jesús regresa con sus padres y crece en edad, sabiduría y gracia. Pues bueno, yo los invito a eso, a que nosotros nos acerquemos a la Sagrada Familia y aprendamos, aprovechemos todos esos valores de que nos habla el Papa y que son evidentes en la vida y de la infancia de Jesús con su Sagrada Familia. Muchas gracias y nos veremos pronto.